Podríamos decir sin titubear que junto al mojo canario, el gofio y las papas arrugadas, otro de los productos alimentarios más populares de la gastronomía isleña es el queso. Y no nos sorprende. Hasta la fecha, Canarias es la comunidad autónoma española que mayor cantidad de queso produce y consume, ya sea como aperitivo o acompañando algunos de los platos típicos de nuestras islas. El potaje de berros, el escaldón de gofio o las papas arrugadas con carne, de cerdo o de cabra o de pescado. Pero ¿siempre ha existido la tradición de elaborar el queso? Prepara las roscas con tus familitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica y divulgadora, creadora del proyecto de Wanchipedia. En el episodio de hoy, el protagonista será el queso, uno de los productos alimentarios más populares de nuestra gastronomía, pero también uno de los más reconocidos fuera de las islas y por lo tanto se merece toda nuestra atención. En este sentido, para entender mejor por qué hemos elegido este manjar canario, nos centraremos en dar respuesta a algunas de las preguntas. ¿Los indígenas canarios ya elaboraban queso? ¿Qué tienen los quesos canarios que los hacen diferentes a otros fuera de las islas? ¿Se elaboran de distinta manera? Ponte cómodo porque vamos a desgranar la historia del queso canario. Por increíble que parezca, la tradición quesera en Canarias data desde muy antigua. Hasta la fecha se sabe que los indígenas canarios producían sus propios quesos mucho antes de la conquista del archipiélago. De hecho, esta información la sabemos gracias al manuscrito sobre la expedición a Canarias llevada a cabo en 1341 por el navegante genovés. En dichos textos se asegura de la existencia de abundante cantidad de queso y de buena calidad, unos textos que decían lo siguiente: luego que entraron en las naves, 4 nativos que habían sido capturados comieron pan e higo, siéndoles agradable el pan, que nunca lo habían comido. El vino lo rehusaron y solo bebieron agua. Comen igualmente cebada y trigo a manos llenas, como igualmente el queso y las carnes, de que tienen gran abundancia, son de excelente calidad. 78 años más tarde y presente en tierras isleñas, el caballero normando Jean de Bettencourt, los cronistas que le acompañaron, Pedro Bautier y Joan Le Verrier, dejaron escrito de Fuerteventura unos textos que decían lo siguiente: las casas huelen mal a causa de las carnes que cuelan en ellas. Tienen abundante cebo y lo comen con tanto gusto como nosotros el pan. Están bien provistos de quesos que son sumamente buenos, los mejores que se comen en estas regiones, y sin embargo están hechos solamente con leche de cabra, de las cuales todo el país está lleno. Luego, tras la conquista de Canarias, ¿qué pasó? A pesar de todos los cambios culturales sufridos en el archipiélago, los isleños no dejaron de elaborar queso. Eso sí, no fue hasta el siglo XVII cuando se comenzó a exportar queso de canario y vino hacia la península y otros países europeos. Y sí, este alimento elaborado a partir de la cuajada de la leche tiene más arraigo en las islas de los que muchos habían imaginado, y en Wanchipedia queríamos hacerlo visible. En la actualidad, ¿cómo continúa el legado del queso canario? Hoy en día existen muchas queserías, la gran mayoría explotadas por familias vinculadas a la ganadería, en donde predomina el queso de cabra o de mezcla, aquel que combina la leche de cabra y oveja y da lugar a un queso mucho más untuoso. Canarias cuenta con sus propias razas de cabra, vaca y oveja para la elaboración de los quesos. Uno de los aspectos a tener en cuenta en relación con la calidad del queso isleño es su ubicación en el Océano Atlántico. El ganado se alimenta de la flora autóctona, en donde gran parte son plantas endémicas, plantas únicas en el mundo. En pocas palabras,
El ganado isleño aprovecha los recursos que le brindan las islas, especialmente algunos de sus terrenos más áridos, como así sucede en Fuerteventura, para transmitirle a la leche y de la leche a los quesos esos sabores y olores tan característicos y tan únicos en todo el mundo. Cabe destacar que además de la flora única con la que se alimenta el ganado, Canarias cuenta con sus propias razas, animales productores de leche autóctonos, 3 razas de cabra, de oveja y 1 de vaca. Con respecto a las cabras tenemos las siguientes razas: la cabra majorera, la cabra palmera y la cabra tinerfeña, esta última con 2 ecotipos, norte y sur. Y sí, se tratan de razas autóctonas que sirvieron de sustento a los indígenas canarios antes del siglo XV, siendo la raza majorera la más abundante. Con respecto a la oveja, se sabe que existe esta única raza autóctona que también es productora de leche para la elaboración de los quesos. Por lo visto también fue traída del continente africano con los primeros pobladores de las islas y seguramente cruzadas con otras ovejas de otros lugares, como así le sucedió a la raza caprina tras la conquista. Y aunque para la elaboración de los quesos de Canarias se utilice más leche de cabra que de oveja, podemos encontrar los siguientes quesos tradicionales: queso reño, queso de flor de guía y queso de guía, algunos quesos gomeros y los quesos del noreste de Gran Canaria, en donde el queso de flor de guía es uno de los pocos quesos que existen en España elaborados con cuajo vegetal. Una particularidad a destacar del ganado isleño es que tanto la cabra como la oveja canaria están oficialmente exentas de brucelosis, también conocida como fiebre de Malta, una enfermedad bacteriana que no solo afecta al ganado, sino que se transmite a las personas y que sufrieron las islas a mediados del siglo XIX. Gracias a la medicina veterinaria y a la pasteurización, ese proceso térmico aplicado a líquidos como la leche, zumos o cerveza para eliminar microorganismos patógenos, hizo que la incidencia bajara drásticamente en países desarrollados, pasando de ser un problema de salud pública mayor a una enfermedad rara o controlada. ¿Y la leche de vaca también se utiliza para elaborar queso? En la actualidad la vaca canaria ha sido sustituida gradualmente por animales de alta producción lechera. Concretamente, esta raza vacuna surgió en Canarias tras la conquista. Se asegura que es el resultado de cruzarla con otras razas autóctonas peninsulares, principalmente del tronco rubia gallega, asturiana de los valles y de las montañas, leonesa, pirenaica y retinta. A partir del siglo XIX se introdujo ganado vacuno británico, la raza Jersey, cuyas características también han influido en la conformación de la raza autóctona actual. Quizás te sorprenda escuchar esto, pero otra de las singularidades de los quesos de Canarias es su forma de elaboración. ¿Sorprendido? Hasta aquí sabemos un fisquito más sobre los quesos canarios, un fisquito más sobre sus orígenes y además conocemos esa forma particular de elaborarlos y que los hace únicos en el mundo. Y de ahí, de todas esas particularidades únicas de los quesos canarios, existen en el archipiélago 3 denominaciones de origen protegidas. Besitos mis niños, nos vemos, chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Anteriormente en Wanchipedia. Aunque los dinosaurios no estuvieron presentes en el archipiélago canario porque hacía casi 40 millones de años que habían desaparecido, sí existían otros animales gigantes, roedores, aves, reptiles de enorme tamaño que pululaban por las afortunadas. Lo interesante es que algunos de estos animales gigantes compartieron espacio y tiempo con los antiguos pobladores de las islas, con los indígenas canarios, y otros han sido encontrados como fósiles. Teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que resulta para cualquier animal moverse entre islas, ¿qué ha provocado su desaparición? ¿Y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado? Prepara las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. Y entre esas casas, catedrales, basílicas, iglesias, faros, teatros y auditorios, en Canarias tenemos torres, sí, torres y torreones. Esas construcciones más altas que anchas que están esparcidas por todas las costas del archipiélago.
Podríamos decir que entre chuzo y cremita solar para no quemarse, estas edificaciones defensivas pasan desapercibidas a los humanos. Ahora te preguntarás, ¿y para qué se construían? Estas edificaciones defensivas se construían para proteger las islas de los maleantes, de aquellos piratas o corsarios que llegaban a las costas para hacer más mal que bien a las islas afortunadas. Y hoy descubrirás algunas de aquellas torres y castillos construidos para defender las islas. Algunas de las fortalezas defensivas construidas en Canarias, aunque en esta ocasión solo hablaremos de las que están situadas en la provincia de Las Palmas. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Los volcanes suelen estar asociados con la destrucción, con esos fenómenos naturales que llegan para hacer más mal que bien a los humanos. La realidad es que tras una erupción volcánica la vida se abre camino y vemos con perspectiva todo lo sucedido. Visualizamos lo que nuestros ojos jamás nos habían mostrado antes, la bondad humana tan presente en la última erupción que sufrieron las islas con el volcán Tajo Gayte. El uso de la arena volcánica para cubrir y enriquecer los cultivos y los tesoros geológicos que permanecían ocultos bajo su tierra. A lo que me refiero es que cristales como la olivina hicieron acto de presencia en la última erupción de la isla de La Palma. Piedras semipreciosas de color verde oliva brillante que siempre han sido tan representativas de la isla de Lanzarote, pero ahora también se han convertido en las protagonistas de otras islas. ¿Quieres saber más sobre el origen de estos minerales semipreciosos tan conocidos dentro y fuera de Canarias? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.